Pues estamos de vuelta en estudio y la verdad es que esta visita a Ciudad de Nezahualcóyotl pues merece dedicarle el programa. Yo no diría al estudio de la seguridad, sino de la paz. Pacificar el país es una tarea que involucra no solo a las autoridades, no solo a la policía, al ejército, a los gobernantes. Si no participamos a todas y todos los que habitamos el territorio, no habrá paz y esto no es teoría, ¿no? O sea, claramente hay experiencias que se han tenido aquí y allá en lugares que fueron muy violentos en alguna época y Ciudad de Nezahualcóyotl, miren que lo fue, que vale la pena visitar y pues le he pedido a Alan López, lo conoció usted con cubrebocas hace un momento, ahora lo tengo aquí de cuerpo entero. Él es responsable justamente del área de estudios en materia de seguridad de México Evalúa. Pues con él quiero seguir reflexionando sobre el tema. Le doy la bienvenida. Ann, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Perdona que te reciba en plataforma, pero es la moda de los tiempos. Nos Ric- hace Ricardo, que nos muchas, protejamos. muchas gracias Ricardo por la invitación y por darle espacio a este estudio que hemos realizado en México Evalúa. Pues déjame primero preguntarte por qué México Evalúa se acercó a este experimento, déjame llamarlo así, de Nezahualcóyotl y cuáles son las reflexiones que a partir de tu investigación nos puedes compartir hoy con el auditorio. Sí, mira Ricardo, pues en México Evalúa estamos interesados en conocer experiencias a nivel local que están construyendo seguridad de la mano de los ciudadanos frente a esta política federal militarizada, reactiva y centralizadora. Y uno de los ejemplos más prometedores es el municipio de Nezahualcóyotl, un municipio que es el más densamente poblado del país, que se encuentra en una zona que tradicionalmente es violenta, por ejemplo, colinda con municipios como Ecatepec, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, alcaldías como Iztapalapa, Venustiano Carranza y le Gustavo Madero. Y quisimos realizar un estudio sobre el modelo que está implementando la Policía Municipal, un modelo de proximidad que trabaja de la mano con los ciudadanos y realizamos este estudio en dos partes. Por un lado, identificamos y realizamos un diagnóstico sobre los puntos de concentración de la violencia letal, es decir, dónde ocurren los homicidios y por qué ocurren los homicidios. Y por otro lado, realizamos una evaluación del modelo de proximidad que está implementando el municipio. Te quiero compartir algunos de los hallazgos que encontramos. Primero, que este modelo de proximidad, como ya lo habíamos visto, se basa básicamente en tres puntos. Primero, la distribución policial a través de cuadrantes, en los cuales solamente hay policías que están dedicados a estos cuadrantes, a patrullar estos cuadrantes y atender las demandas de la ciudadanía. En segundo lugar, el programa de redes vecinales, que se han implementado más de 10,000 redes vecinales a nivel de cuadra, a nivel de calle, de cada calle del municipio, en la cual interactúan los ciudadanos con los policías para identificar las demandas de seguridad, los problemas que enfrenta la ciudadanía, pero también darle soluciones. Y finalmente, una supervisión policial por parte del jefe de la policía que se realiza casi diario. Y de esta manera el municipio ha mejorado y este modelo ha contribuido a mejorar la confianza que tiene la ciudadanía en su policía. Y te doy un dato. La confianza ciudadana pasó del 51% en 2016 al 67% en 2019, que no es un dato menor y que la confianza no se construye de la noche a la mañana, pero que este modelo ha contribuido. Y por otro lado, te quiero comentar que el diagnóstico que realizamos sobre los homicidios nos arroja que la violencia se concentra en ciertos puntos del municipio. Es decir, la violencia no se distribuye de manera homogénea sobre un territorio y en el caso de Nezahualcóyotl lo pudimos identificar. Tan solo un dato, el 50% de los homicidios se cometió en tan solo 10 colonias del municipio. Y si bajamos un poco más al nivel de desagregación, encontramos que, por ejemplo, el 7.1% de los homicidios se cometió tan solo en 100 cuadras, es decir, en el 1% de todas las calles del municipio. Es decir, se focaliza en lugares muy puntuales y la policía puede atender de manera concreta estos puntos de violencia. Déjame abusar, y si no es frívolo, poner el ejemplo de cómo algunas plataformas nos están siendo útiles para resolver problemas, ¿no? Pienso, por ejemplo, el problema del tráfico y cuál es la ruta mejor para tomar. Y pues resulta que una plataforma como Waze, donde en realidad pues todos participamos porque pues, nuestros teléfonos registran si hay tráfico, cuáles son las rutas que están libres, pues han hecho que nuestra logística cotidiana mejore. Y te puedo poner muchos otros ejemplos de cómo hoy los datos, ¿no? Y la posibilidad de estar en contacto con esas plataformas
resuelve problemas. Yo sí estoy sorprendido que no utilicemos estos mecanismos más seguido para los temas más graves, como el de la inseguridad. Y en ese sentido, cuando tú hablas de redes por cuadra, y luego ellos nos hablaban de los WhatsApp por cuadra, ¿no? Y por grupos de cuadrantes, pues sí te das cuenta que es la tecnología que suma al ciudadano en la pacificación del territorio lo que está funcionando. Y de la mano de esto es la confianza en ese modelo, es decir, conocer a la gente, cuál es su nombre, o al policía que te va a visitar, los turnos que tienes, el carro, incluso el vehículo que trae, toda esa como transparencia, esa información confiable es la que va generando una dinámica pues bien distinta y hace que sea la corresponsabilidad de la pacificación del territorio lo que impere sobre esta idea de que hay un policía o un militar allá lejos que tiene y carga sobre sus espaldas con toda la paz que la comunidad necesitaría. Te rogaría un poco una reflexión en este doble sentido, ¿no? Las plataformas y la confianza en este siglo XXI que hoy estamos viviendo. Sí, en el caso de la policía de Nesa han sabido aprovechar de manera muy útil estas herramientas tecnológicas como los grupos de WhatsApp, precisamente para recibir las demandas de los ciudadanos, pero también para dar una atención más eficiente a una situación de emergencia, por ejemplo. Pero creo que el punto central del modelo de proximidad de Nezahualcóyotl es cambiar la concepción y la relación que existe entre el policía y el ciudadano, y que no solamente el policía vea al ciudadano como otro actor más de la ciudadanía a la cual tiene que, digamos, de la ciudadanía y de la sociedad a la cual tiene que darle seguridad, sino como el centro de las políticas de seguridad. Es decir, que el policía cambie su relación y de esta manera también el ciudadano comienza a confiar en el policía como un actor del Estado que es el más próximo a ellos, a cuál puede acudir para dar sus demandas y para recibir una respuesta por parte del gobierno y por parte del Estado. Y aquí es importante hacer hincapié en que las redes vecinales no solamente reciben denuncias en materia de seguridad, sino también de servicios públicos que no son atendidos como bacheo o luminarias desatendidas y que posteriormente la policía lo que hace es que las canaliza a las áreas del ayuntamiento para que les puedan dar respuesta a los ciudadanos. Es decir, se cambia esa relación entre policía y ciudadano. A ver, este es un tema al que hizo referencia pues alguno de los policías que hablaba con los vecinos y que me tocó escuchar incluso antes de la entrevista, donde pues él les decía, aquí estamos no nada más para resolver homicidios o robo a casa habitación, ¿no? Sino para atender pues todo eso que influye en la paz, ¿no? En efecto, una calle bien pavimentada, una luminaria, ¿no? Problemas de salud, problemas de violencia intrafamiliar, en fin, eso que comúnmente en la jerga de los investigadores ustedes llaman la prevención, ¿no? Que suena como muy grandote, pero pues en efecto, prevenir implica tomar como las variables de la violencia por los cuernos y de manera anticipada. Déjame irme a corte y de regreso hablamos justamente de ese contexto general que si uno lo atiende en el momento preciso, pues hace que no se tenga que llegar a tener un número importante de homicidios para darse cuenta de los niveles de violencia, sino prevenir pues mucho antes de que tal cosa ocurra. Como Nesa, pues siendo uno de los territorios que desde que nació con muchos niveles, muchos indicadores de violencia, ha logrado transformar la relación entre vecinos, la relación con la autoridad. Y hacía referencia uno de los policías, pues como a todos esos argumentos de contexto, que si se atienden a tiempo, pues no llegamos al extremo que hemos visto en el resto del país, eso que llaman la prevención. Te ruego un poco, Alan, que me enlistes, ¿no? ¿Qué es lo que una autoridad de proximidad tendría que estar recogiendo como información para atender a tiempo una enfermedad antes de que se vuelva ya mortal e irreversible? Sí, claro que sí, Ricardo. Aquí es importante que a través de un modelo de proximidad, que básicamente es estar cercano a la ciudadanía y construir soluciones a los problemas de violencia y delincuencia de la mano de los ciudadanos, se genere esa confianza con los ciudadanos y que a través de esta confianza y esta comunicación se puedan identificar no solamente los problemas de violencia, sino también las causas y los factores de riesgo que están vinculados a ellos. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo que con base en el estudio pudimos identificar que en el municipio de Nezahualcóyotl los homicidios están vinculados, por ejemplo, a los puntos de venta de drogas, a la presencia de tianguis, donde también se vende alcohol y otro tipo de mercancías ilegales,
y que precisamente si el gobierno, las autoridades de la mano de la policía, pero también las demás dependencias del ayuntamiento trabajan de manera conjunta, pueden evitar que este tipo de dinámicas de violencia que se presentan alrededor de los tianguis, como puede haber consumo de alcohol, venta de drogas, también riñas entre los comerciantes, entre los vecinos, se puedan evitar que escalen y lleguen a un homicidio. Entonces hay un trabajo ahí conjunto entre las autoridades, la ciudadanía y la policía para identificar estos factores de riesgo y que toda esta información que la policía está recabando a través de las redes vecinales se transforme en inteligencia. Ese es el reto que tiene la policía, en cómo utilizar la información que reciben día a día de la mano de los ciudadanos, cómo la pueden procesar, la pueden analizar a través de metodologías como la identificación de puntos críticos o hotspots, que precisamente es una metodología que en México Evalúa hemos propuesto desde hace algunos años, para focalizar los recursos, para diseñar estrategias de prevención de la violencia y contención, y sobre todo también para medir y evaluar el desempeño de los policías, hacer más eficiente su trabajo. Ahora, cuando hablamos de inteligencia, luego, perdón, pero es que yo he visto muchas series de televisión, pienso en la CIA, ¿no? O sea, ahora en el tan denostado CISEN, y en ese sentido me gustaría que redefinieras qué quiere decir inteligencia, pues, en este contexto, ¿no? Por qué te refieres a que los datos que entrega la persona ciudadana a la autoridad puede volverse inteligencia para enfrentar la violencia? Sí, nos referimos a inteligencia con ese procesamiento y ese análisis de la información que reciben los policías y que van captando el día a día, ¿no? Información sobre los delitos, pero de información también sobre las faltas administrativas, la violencia familiar, el consumo de alcohol, factores de riesgo, como te comentaba, que son puntos de venta de droga, riñas entre vecinos, toda esa información que la pueden, digamos, georreferenciar a nivel de calle, a nivel de punto georreferenciado, y que si la procesan a través de estas metodologías de análisis espacial y análisis estadístico, pueden identificar las zonas con mayores riesgos, identificar cuáles son las causas, y con base en esa información que ya, digamos, ya procesada se puede llamar como inteligencia policial, las autoridades, tanto la policía como el ayuntamiento y las diversas agencias del municipio, diseñar programas muy focalizados. Por ejemplo, en el caso de Nezahualcóyotl, identificamos un hotspot que está ubicado en la zona fronteriza con Iztapalapa. Y es un mercado de cárnicos muy grande, que es el mercado de San Juan, y en los alrededores hay vecindades, hay consumo de alcohol y venta de drogas, ¿no? Si la policía focaliza sus recursos, si hay un programa de recuperación del espacio público y también de regulación de lo que se vende al interior y a los alrededores del mercado, se puede prevenir este tipo de violencia. Y a eso nos referimos con inteligencia policial, que se utilice la información, que se procese y que se analice para los programas de prevención y contención de la violencia. Ahora, la pregunta más complicada. Todos estos territorios, pues, tienen las empresas criminales control sobre el espacio público, sobre los mercados, sobre las líneas de transporte, en fin, ¿no? Y los tianguis. ¿Cómo reaccionan esas empresas criminales cuando la sociedad se empieza a organizar y con la policía para definir cuáles son los puntos de riesgo y poderlos erradicar o enfrentar? No se vuelven más violentos, no. ¿Cómo reaccionan? Pues en el caso de Nesa lo que identificamos es que a raíz de este modelo, por ejemplo, que se ha implementado desde 2013, posteriormente en 2015 las redes vecinales, pues también se ha visto una reducción de los homicidios. Es decir, el modelo de proximidad ha contribuido a la pacificación un poco del municipio, ha contribuido a que se cometan menos homicidios, se han reducido en aproximadamente el 12%, y podemos ver que si trabajan de la mano, tanto las autoridades como los ciudadanos, se pueden ir construyendo soluciones muy particulares. Obviamente sí, en estas zonas donde hay grupos y bandas delictivas es mucho más complicado entrar, es mucho más complicado trabajar, pero si no hay una intervención de fondo del Estado, de la presencia no solamente de las policías, sino del Estado en su conjunto, difícilmente podrás atenderlas. Pero el modelo de proximidad precisamente va hacia allá, hacia la construcción de las soluciones con la ciudadanía. Ahora, Nezahualcóyotl, pues es un ejemplo exitoso, ¿no? Arranca en 2012, han ido y venido gobiernos, partidos distintos, y sin embargo, pues ya la ciudadanía se apropió del modelo. ¿Tienes algún otro municipio, algún otro ejemplo similar que pudiéramos observar y que también haya sido exitoso ahí en México Evalúa? Sí, de hecho estamos trabajando en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y próximamente vamos a publicar otros estudios sobre Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que también han implementado modelos interesantes de construcción de la seguridad desde local, pero también podría mencionar algunos municipios de la zona de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, como lo es Escobedo, que ha implementado un modelo de justicia cívica muy interesante, y el municipio de Morelia, en Michoacán, también, que ha implementado un modelo también de justicia cívica, que precisamente busca eso también, ¿no? Evitar que los conflictos y que la violencia escale hasta niveles letales como un homicidio o un feminicidio. Ahora, Alan, decías hace un momento que el modelo centralizador del gobierno federal, militarizado, no funciona, pero la verdad todo lo que tú me estás diciendo corresponde al ámbito de lo local. O sea, el gobierno federal tiene unas tareas, los gobiernos locales tienen otras, y lo que me estás diciendo es que más bien a nivel municipal y estatal es donde tendría que apostarse por este modelo. No sé si el gobierno federal puede hacer algo en relación a esto, pero me queda claro que la autoridad más próxima a los problemas es la única que puede implementar estas soluciones. Sí, es correcto. O sea, obviamente hay que fortalecer a las capacidades de las instituciones a nivel federal, pero es importante voltear a ver la dimensión local, porque como tú bien dices, son las autoridades locales las que están más cercanas al ciudadano, son las que atienden las principales demandas y los principales problemas de violencia que se cometen a nivel local, quienes conocen de primera mano dónde se cometen los delitos, quiénes son las víctimas, quiénes son los agresores y cómo pueden resolver estos problemas. Entonces, hay que voltear a ver lo local, hay que empezar a construir seguridad, porque si no construimos seguridad desde lo local, de la mano de la ciudadanía, difícilmente podremos pacificar al país. Yo te agradezco mucho que hayas permitido a Calle 11 conocer esta experiencia en esa, que nos hayas acercado a estas redes vecinales, que nos has permitido hablar hoy con los agentes de la policía, con los vecinos, una experiencia que quería yo compartir con la audiencia de Calle 11 y pues ojalá en nuestra Calle 11 sirva también para la pacificación. Alan, muchas felicidades por este esfuerzo y te agradezco enormemente tu participación en este programa. Gracias a ti, Ricardo. Hasta luego. Bueno, pues mire, estamos cerrando el año con buenas noticias y cerramos también con buena música, que es lo acostumbrado en este espacio. Vamos ahora a estudio.